Este video es presentado por Que arda la llama negra, un grimorio moderno para el practicante siniestro. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Abismo. En esta nueva oportunidad, precisamente para cumplir con esa variedad de temas que les había anunciado desde el año pasado que se iba a estar presentando aquí en Ecos del Abismo, he decidido volver con un video que recuerda mucho a esos primeros videos del canal, esos videos donde se explican diferentes pasos, técnicas, métodos para, evidentemente, pues ejecutar distintas operaciones o actividades relativas al quehacer mágico. Este video fácilmente podría estar categorizado como uno de esos videos básicos. Sin embargo, requiere que el practicante ya tenga ciertas bases y nociones antes de poder abordarle de la forma en que lo explicaré. También quiero decir antes de comenzar que este, como lo ven en el título de este video, es simplemente un esquema, una estructura, una plantilla, si se quiere, que les recomiendo y les sugiero, pero que ustedes pueden modificar a su gusto o antojo, o hay partes con las que podrían no estar de acuerdo. Esperemos que sean partes que sí, evidentemente, se puedan cambiar y no ciertos protocolos o ciertos principios que son innegociables que no estén presentes dentro de una operación mágica, ya que hoy por hoy, en esta sociedad posmoderna en la que todo quiere ser revaluado y resignificado, lo cual es hasta cierto punto positivo, pues llega el punto absurdo de querer quitar cosas que definitivamente no se pueden. Por ejemplo, para dar un caso muy breve, el tema del destierro. Hay mucha gente que dice yo no destierro. Algunos dicen que no lo hacen porque no se sienten, digamos, acorde con su práctica, porque voy a desterrar energías demoníacas si estoy trabajando con ellas y me voy a excusar o me voy a escudar más bien detrás de nombres angelicales, lo cual tiene mucho sentido. Pero hay otra gente que dice que no lo tiene que hacer porque no le gusta y ya está. O hay otra gente, como los demonólatras, que dicen que jamás dirigirían la punta de sus dagas contra los puntos cardinales porque eso sería como estar apuñalando a los espíritus, cuando en realidad no es así como funciona el asunto. El trazado de pentagramas, por ejemplo, o de ciertos símbolos a través de la daga se hace como una forma de romper sutilmente los velos que dividen Malhut o el plano de la materia con esas esferas espirituales en las que están estas energías, y lo que hacemos es posibilitar su ingreso hacia nuestro mundo, hacia nuestra dimensión. Entonces, indistinto desde donde se pare uno, hay ciertos puntos que definitivamente no se pueden cambiar. Me gustaría que tuvieran eso muy en cuenta. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hay gente que dice yo no destierro, pero es que el destierro cumple diferentes funciones, como por ejemplo establecer el círculo invisible o energético donde se está llevando a cabo la magia, establecer guardianes en cada uno de los puntos cardinales, activar los elementos relativos a los mismos, permitir únicamente el ingreso de energías con las que uno esté conectado, vinculado o esté llamando, y evitar de esa manera que entren energías que no tienen nada que ver con el ritual o que incluso podrían ser nocivas. Y además, incluso propician que el practicante se despoje de su personalidad mundana y entre en aquello que a veces se define como personalidad mágica, que es esencial para la praxis de la magia. Dicho esto, también quería comentarles que para la realización de este video, al igual que algunos otros del año pasado, estuve comentándoles a ustedes a través de mis redes sociales, Facebook, Instagram e incluso el grupo de Telegram de la que la red del abismo. Les pregunté ahí cuáles eran esos temas relativos al tema principal, valga la redundancia, de este video, o tópicos que les gustaría que tratara. Y me pasó algo que ya he comentado en otras oportunidades, pero lo voy a decir aquí nuevamente antes de empezar. Muchos de ustedes están preguntándome por cosas que yo ya desarrollé en otros videos. Este año son 8 años ya, o serían 8 años ya de Ecos del Abismo. En esos 8 años ya definitivamente, aunque yo no puedo decir que soy la persona que más produce videos, sí definitivamente me he tomado el tiempo antes y ahora de abordar muchas cosas. De manera que lo que ustedes tienen que hacer antes de pronto formular la pregunta o decirme por qué no hablas de esto o de lo otro, es tomarse el tiempo de ir a la sección de videos y buscar ahí. Si definitivamente lo que ustedes necesitan no está, entonces lo tienen presente para
un momento en el que yo les haga esta idea de sugerencias, ¿no? Que me sugieran temáticas y demás, o para dinámicas en directo. Porque me pasa que muchas veces, entonces, si yo hiciera, digamos, como que caso a esas sugerencias, pues estaría hablando de lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Y si bien hay ciertos elementos a los que es interesante volver, pues de todas formas, para eso ya se hace un trabajo, para eso yo ya me tomé el tiempo de desarrollar una temática y de dejárselas, por supuesto, en el canal. Dicho esto, y antes de abordar el tema como tal, recordarles que su me gusta, su comentario, su compartir o su super gracias si se sienten generosos es muy bien recibido por parte de este canal y de hecho me ayuda bastante para seguir haciendo mi trabajo, así que les pido por favor que se tomen el tiempo de hacer eso, de darle me gusta, dejar su comentario o lo pueden dejar más adelante si hay algo que quieran señalar o hay algo que les haya llamado la atención del video. Si lo comparten en sus redes sociales, estaré infinitamente agradecido. Y por supuesto también si son nuevos por aquí, bienvenidos y invitados a suscribirse para que no se pierdan nada de lo que estaré publicando próximamente. Es importante señalar que el esquema de trabajo que voy a comentarles, los pasos que voy a ir dándoles uno por uno, está mayoritariamente enfocado desde la llamada magia ceremonial, que tiene que ver con la utilización de símbolos de poder, llamados, conjuros. Y hago esta salvedad porque efectivamente cuando hablamos, por ejemplo, en contextos como la brujería tradicional o ciertas corrientes, pues también estamos hablando de la ejecución de rituales, sin embargo, puede que no se sigan necesariamente los mismos pasos. Ahora, también es importante acotar que son aspectos de la magia ceremonial desde una perspectiva moderna y siniestra, ya que no se tienen en cuenta muchos de los elementos que han sido revaluados dentro de la historia de esos grimorios antiguos que hablaban de, por ejemplo, establecimientos de círculos de 3, 4 metros con letras alusivas a los nombres divinos y etcétera, etcétera, porque pues esto efectivamente primero no es coherente con la praxis siniestra y segundo, pues definitivamente algunos autores y algunos referentes y practicantes, por supuesto, han llegado a hacer ciertas adaptaciones que igual les permiten desarrollar su praxis mágica. Y si a veces es complicado hacer cosas sencillas y simples hoy en día para muchas personas, pues asuntos como estos, tan rimbombantes y con tantos elementos, serían todavía más complicados y dejarían la magia únicamente en las manos de unos puñados de personas que tuvieran los medios para poder hacer esto y yo realmente no considero que la magia tenga que ser un asunto elitista. Creo que la magia es para todos, más no todos son para la magia y no porque sea un asunto justamente elitista, sino porque básicamente la magia exige y demanda sacrificio, tiempo, energía y muchas cosas que a veces los seres humanos no están dispuestos a entregar. Lo primero a plantear es cuál sería el propósito del ritual que se está desarrollando. Es un asunto devocional, es un pathworking, como estos que son muy populares hoy en día dentro del sendero de la mano izquierda, que implican el sentarse a visualizar por medio de activar un sigilo determinadas visiones dentro de la mente. Es una evocación, es una invocación, es decir, ¿es un asunto teúrgico para conectar con lo divino y demás o es un asunto taumatúrgico para utilizar la energía resultante del ritual con un propósito para alterar o cambiar algo dentro de la materia? Todo esto es muy importante porque si bien hay unos pasos iniciales que se van a desarrollar, pues el que vayamos a hacer una cosa u otra va a cambiar ciertos aspectos dentro del esquema de trabajo. Ejemplo, pasemos a lo que viene a ser la organización del espacio de trabajo. Aquí voy a hablar directamente suponiendo que la persona que está viendo este video o quien va a aplicar esto ya tiene un altar, un espacio de trabajo. Muchas personas que, digamos, participaron en este tema de qué sugerir para este video mencionaron qué hacemos cuando no tenemos un altar. Recuerden que aquí en el canal ya hay un video en el que hablo sobre el altar y ahí comenté algunas posibilidades para aquellas personas que no pueden tener un espacio todo el tiempo, digamos, ahí. Entonces, para que vayan y lo vean y no detenerme en eso. Listo. Entonces, el altar debe ser limpiado. Levantamos todo, las estatuas, los fetiches, las herramientas mágicas, los amuletos, lo que tengamos, periódicamente. Todo aquel que haya trabajado rituales de forma consecutiva sabe que el altar se ensucia de forma muy rápida, o sea, restos de incienso, cenizas, restos de vela y demás. Por esa razón, yo, por ejemplo, no recomiendo mucho utilizar estos manteles que vienen estampados, no porque no se vean genial,
sino porque francamente se van a ensuciar muy rápido, entonces es más fácil uno tener una tela negra o una tela del color que le parezca y estarla cambiando periódicamente. Al menos eso es lo que yo hago. Después de haber limpiado todo, de haber quitado el polvo y demás, entonces se vuelve a colocar todo en su sitio. Y por ejemplo, si se trata de un ritual devocional, entonces se van a establecer las diferentes ofrendas que se tengan para el espíritu o los espíritus con los que se trabajen. Vino, agua, inciensos, velas, flores, frutas, comida, dependiendo de qué es lo que estemos trabajando, pues será aquello que se tenga que cambiar. ¿Cuándo cambiar o cómo cambiar las ofrendas? Pues básicamente eso va a depender de la descomposición de los elementos. Ejemplo, el licor por lo general a los 3 4 días ya normalmente pues no solo se ha evaporado, sino que tiene ciertos restos que nos van indicando que es hora de cambiarlo porque ya cumplió su ciclo, digámoslo así. Al estar expuesto pues ya se contaminó y demás. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, tener un espacio limpio, un espacio adecuado para trabajar, sobre todo si se ejecutan muchos rituales. Hay algunos magos, como Jason Miller, que sugieren que si el altar está sucio, que si tiene polvo y demás, pues los espíritus no lo verán con agrado y no vendrán. Y yo creo que también es cierto, si uno va a trabajar, o sea, si tenemos en cuenta que el altar es el espacio de trabajo del mago, pues la forma más adecuada de trabajar es en un espacio limpio, en un espacio despejado, donde esté armonizada la energía, digámoslo así. Ya en el momento en el que vayamos a trabajar, entonces tendremos que hacer algo antes que cualquier cosa y es introducirnos dentro de la llamada personalidad mágica o asumir que estamos a punto de entrar en una experiencia en la que todo lo que somos de forma mundana debe quedar de lado. Todas las preocupaciones, todos los pensamientos cotidianos, etcétera, etcétera, deben quedar de lado. Esto incluye, por supuesto, dejar de lado cosas como, por ejemplo, los teléfonos. No puedo estar yo haciendo un ritual y tener ahí abierto el chat o lo que sea o ir respondiendo. No, hay que evitar. Si yo necesito mi teléfono porque ahí pongo música ceremonial o porque ahí tengo el conjuro o qué sé yo, entonces lo que hago es que lo pongo en modo avión y ya está. Pero hay que evitar la distracción con el mundo exterior. El proceso mágico implica una enajenación de la materia para poder entrar dentro de la conexión con lo espiritual o con lo divino, si se quiere ver así. Entonces esto es muy importante. Y por eso también será muy importante que el practicante ya haya pasado suficiente tiempo con antelación haciendo sus meditaciones y haciendo ciertos ejercicios que le permiten mantener su mente lo más quieta y acallada posible. Porque si un practicante simplemente decide comenzar a introducirse en la parte ritual sin haberse preparado lo suficiente, esto es lo que podrá pasar. Habrá mucho ruido en su cabeza, habrán conversaciones internas y le será difícil concentrarse en lo que tiene que hacer. Ahí es donde vemos que este tema de las meditaciones y demás no son un asunto caprichoso, son una forma de trabajar para poder lograr eso que se necesita, en este caso, para el ritual. Hay 2 pasos que realizar que son fundamentales de ejecutar si es posible en cada ritual o cada operación, o antes de ella más bien, o en momentos especiales. El primero de ellos es la purificación, que está conectado y vinculado con el elemento del agua, como una forma de limpiar a uno mismo y a el espacio de cualquier energía que no sea adecuada para lo que se va a hacer. Cuando observamos los grimorios de magia tradicional, se escriben desde esta idea de que lo que hay en la materia y el ser humano mismo son impuros, de forma que se tienen que hacer unos procesos de limpidez para que se pueda asumir lo espiritual y lo divino. Esa idea ha sido conservada, pero por supuesto ya no se hace del mismo modo, es decir, ya no se toman esta especie de ritos de ablución o baños de limpieza espiritual y luego se pasa a ser una especie de oraciones o incluso novenarios, digámoslo así, oración tras oración tras oración, para ser digno de la magia, sino que se entiende que efectivamente a través de las aguas lustrales, es decir, las aguas que limpian, se puede limpiar el espacio, valga la redundancia, purificarlo y asimismo a uno mismo, de manera que se esté lo más preparado posible de la forma más adecuada para la práctica mágica. Estas aguas lustrales toman la forma de, por ejemplo, agua de manantial o agua recogida de alguna fuente natural, si es posible, o adquirida, por supuesto, o agua mezclada con sal marina, donde la sal marina pues tiene
esta virtud esotérica de limpiar, de exorcizar inclusive. Pero también se cuentan otras aguas, como agua de rosas, agua de Florida o agua de algún tipo de planta, por ejemplo, agua mezclada con ruda o con romero, para generar esta agua lustral, es decir, esta agua con características o cualidades mágicas que me va a permitir hacer una limpieza de esos elementos que son nocivos o que no deberían estar en el espacio y en la persona. Esa agua también puede ser puesta sobre el cuerpo, bien sea por medio de la aspersión que se hace dentro del espacio o tomada por medio de los famosos baños espirituales, que son muy populares aquí en América Latina, que tienen que ver con la decocción, es decir, con poner a hervir una planta o varias plantas con otros elementos y con el agua lo más caliente posible, pues uno toma ese baño antes de hacer esa operación. Por supuesto, como esto es algo tan ceremonial, como justamente lo indica la palabra, podría dejarse solamente para ciertas ocasiones especiales. La purificación como tal en el espacio tiene que ver con tomar en un cuenco alguna de estas aguas que les mencioné, agua con sal marina o agua de Florida o agua de rosas, sumergir si es posible una ramita de romero o de ruda o los mismos dedos, la misma yema de los dedos en ese cuenco y empezar a lanzar gotas hacia el altar y hacia todo el espacio de ser posible e incluso hacia uno mismo, mientras se repiten ciertas palabras de poder como jecas, jecas, bebeloi, lejos, lejos de aquí lo profano. Son palabras que han sido utilizadas en diferentes contextos mágicos o incluso haciendo alusión al elemento del agua y que está relacionado a su vez con lo femenino. Se podría hacer el Asperges et munda vor Lilith, espargo hot infernum tua potestate. La traducción de esa oración la encuentran aquí y es la que yo he desarrollado para mi libro teniendo en cuenta lo expuesto por Crowley en el Magia en Teoría y Práctica, donde él también menciona el asperges, pero lo hace de otra forma. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con ello, pero en aras de encontrar elementos coherentes con la praxis siniestra fue que hice el cambio dentro de la oración. Después de este paso se pasa a la consagración o turificación. La palabra turificación tiene que ver con la idea de purificar o de limpiar a través del humo. De hecho, en español, un sinónimo de incensar, que es la forma de decir pasar el incienso sobre algo, es turificar. Ahí lo pueden buscar en internet si les llama un poco la atención. Pero entonces la idea es tomar el incenciario, colocar adentro carbón en el caso de que vayamos a quemar incienso vegetal o partes de plantas, por ejemplo como el olíbano, que ya viene listo, que tiene un olor que es agradable para los espíritus. Y de esa manera, después de que el carbón tome fuerza, vamos colocando poco a poco el olíbano en este caso. Cuando ya veamos que sale suficiente humo, tapamos el incenciario, lo tomamos de su cadena y empezamos a pasearlo a través del altar, alrededor, tratando de que toque, entre comillas, su humo, lo que más se pueda los elementos que hay ahí, fetiches, estatuas, herramientas mágicas y demás. Pasamos alrededor de toda la habitación y mientras lo hacemos podemos decir, en este caso yo les sugiero, desde la construcción de mi propio esquema de trabajo, el Ascendan in nomini Lucifer, idnem su inferno et nigris flama eterna potientatis. Aquí abajo les voy a dejar la traducción de esa frase en latín. Esa turificación también se debería tomar sobre uno mismo. Si es necesario, se añade más olíbano o más del incienso que se esté utilizando, se coloca cuidadosamente sobre el suelo y uno se para en medio, abriendo las manos, abriendo un poco las piernas, como formando una especie de pentagrama, cuando observamos pues la figura desde afuera, digámoslo así, y cerrando los ojos, pues simplemente nos concentramos en el humo que va ascendiendo y nos conectamos con la idea de estar siendo no solo limpiados, sino también consagrados para la obra mágica como tal. Aquí quisiera detenerme un poco. Es cierto que yo he hablado en muchas oportunidades del tema de la visualización y no es que me parezca que sea una herramienta que no se puede utilizar. Creo que efectivamente es una forma de, a través de la mente, dirigir la voluntad del proceso que se esté haciendo. Creo que el problema realmente viene es cuando todo lo hace la visualización o cuando se deja gran parte de la carga de la práctica dentro de la visualización. Creo que ahí es donde puede ser un poco complicado, pero en este caso puede servir. Aprovechar que tenemos los ojos cerrados, que el humo está ascendiendo por nuestro cuerpo y de esa manera visualizar, es decir,
imaginar, observar con el ojo de nuestra mente más bien que ese humo nos rodea, nos protege, nos limpia de cualquier cosa y nos prepara para el quehacer mágico que está por delante. Después de haber realizado la purificación y la consagración, se puede pasar a realizar dos actividades. Una es la del pilar medio. Aquí en el canal encuentran un video sobre el pilar medio clifótico, que es una estructura que utiliza la estructura clásica, valga la redundancia, para conectar no con el árbol de la vida, sino con el árbol de la muerte. Y luego el ritual de destierro. También aquí en el canal hay un video sobre el destierro para yo no detenerme aquí. Igual, la idea es que si bien se conserva la idea o la palabra destierro más bien como una alusión a lanzar ese círculo mágico, pues obviamente en este caso no estamos hablando del ritual menor del destierro del pentagrama ni similares, sino de procedimientos que lo que hacen es llamar 4 entidades inicialmente, los puntos cardinales, asociadas con figuras demoníacas, con Shedim, con archidemonios, que serían propicios, lógicamente, para el practicante siniestro. Entonces, no me voy a detener mucho aquí, hago simplemente la mención de que hay que hacer el tema de destierro. Si quien está viendo este video no tiene ni idea de qué es o no tiene un esquema ni siquiera claro de cómo trabajarlo, les sugiero ir a ese video para no detenerme mucho aquí. Aunque una vez realizado el ritual de destierro podríamos considerar como listo todo para comenzar, todavía podría ser necesario realizar un gesto ritual más y la declaración, por supuesto, de que efectivamente se comenzarán las actividades mágicas, haciendo además un llamado a los poderes principales, en este caso del panteón infernal, con los cuales trabajamos. Para esto, uno de los elementos que más se utilizan es el toque de campanas. Puede ser una vez, 3 veces u 11 veces. A mí particularmente me parece que el número 11 funciona bastante bien. ¿Por qué? Pues porque este es el número de emanaciones de las Clifford, o como diría Kenneth Grant, incluso ese es el número de las Clifford. Habiendo sonado el último campanazo de forma profunda y después de que pase un momento, podemos hacer la declaración para dar por comenzado el ritual. In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi. In nomine Dei nostri Lilith tenebris regina. Ábrasen de par en par las puertas del infierno, para traer hasta aquí de las tinieblas el reino. Que los 11 ángulos sean establecidos y las conchas del inframundo abiertas. Que los moradores del lado nocturno hagan de esta cámara su santuario y su templo. Como una herida hecha sobre el universo, rasgo el velo para que los horrores de la noche se asienten sobre este altar y reciban las ofrendas de tierra, palabra, libación y espíritu, para hacer el vínculo tan estrecho como el cuerpo tortuoso de la antigua serpiente. Escúchenme, poderes del Citragra, y asístanme en las obras mágicas que esta noche realizaré. Como se ha dicho, así sea. Desde luego ustedes pueden cambiar cosas en su conjuración. Lo importante es declarar que el ritual está abierto, que se llama a los espíritus para que nos asistan. Incluso se puede explicar el propósito, en este caso, del ritual, como lo observaron, en el que yo les comentaba, estaba más enfocado en lo que viene a ser un aspecto meramente devocional, pero por supuesto ustedes aquí también pueden decretar o declarar en qué es que necesitan asistencia o ayuda. El siguiente paso es opcional. Y es opcional porque puede ser que el practicante ya lo haya desarrollado horas antes dentro de su práctica diaria, porque implica la activación de los llamados centros de poder o más conocidos como chakras para activar justamente esos centros energéticos e incluso recibir mayor energía de afuera. Esta actividad, porque podría haber sido hecha con anterioridad, porque esta serie de prácticas, cuando se realizan en momentos como la noche, si el practicante tiene que irse a descansar temprano o no puede pasar mucho rato antes de que concilie el sueño, entonces va a ser problemático, porque a veces estas técnicas de elevación energética lo que hacen es que dejan en estado de alerta al practicante y no le van a permitir obtener un descanso. Entonces depende, si el practicante se siente extenuado, fatigado, como le podría pasar a una persona que haya pasado varias horas fuera de casa, 8 horas trabajando, 9 horas, algo así, y llega a hacer sus rituales, puede ser que este tema de la elevación energética sea necesario para obtener ese plus y poder hacer sus actividades con toda la fuerza y toda la energía.
Ya saben que existen diferentes maneras de hacer este paso. Por ejemplo, hay un video muy popular aquí en mi canal que es el de los chakras, que tiene que ver con esta parte arimánica que mencioné en su momento, donde además menciono este método que es muy popular en la corriente draconiana de mantralizar Lam, Bam, Ram, Yam, Ham, Om y al final nada, como una forma de activar los chakras, es decir, los centros energéticos, encender la columna de fuego, el Shushupna, y permitir que la energía Kundalini ascienda. Dependiendo de lo que se vaya a hacer esa noche y dependiendo del estado mismo del practicante, entonces es donde se puede decidir si se hace o se omite este paso. A continuación, será pertinente o no, dependiendo de lo que se vaya a hacer como tal, hacer llamados específicos a ciertas fuerzas o espíritus. Para esto se pueden utilizar conjuraciones de libros, escritas por nosotros mismos o incluso improvisadas durante el momento. Ese último punto me parece a mí que es el más clave y esencial al que todos deberíamos de llegar. ¿Por qué? Cuando un practicante es capaz de improvisar una conjuración, es decir, cuando sale de lo más profundo de él, donde tiene en cuenta las naturalezas, las virtudes, los nombres, epítetos y demás de la entidad, y puede, sacando su voz de forma poderosa, con toda la convicción del caso, proyectar hacia afuera todas estas ideas, ahí es donde el practicante ha llegado a una comprensión de esa entidad. Y esto podría resultar ser mucho más poderoso que simplemente leer la conjuración escrita por alguien más. Por supuesto, esto es algo que va a depender del nivel de experiencia del practicante y también de su gusto. Puede que al principio más bien sienta que debería de trabajar con las conjuraciones de otros, lo cual es válido. Puede que sienta que es mejor trabajar con sus propias conjuraciones, lo cual también es válido, pero creo que hay que tener en cuenta ciertas cosas. De hecho, paréntesis, ahí me lo dejan saber en la parte de abajo en los comentarios. El próximo video, siguiendo como esta misma línea pedagógica, digámoslo así, que he establecido en este video, que quisiera hacer es pasos o elementos a tener en cuenta a la hora de crear una conjuración o a la hora de hacer una invocación hacia una entidad determinada. Ahí me cuentan si les llama la atención, igual pienso hacerlo, pero estaría interesante saber si es de su agrado. Entonces, hay que tener en cuenta ciertas cosas para poder llegar a esto, pero por supuesto es válido si se quiere hacer por cuenta de uno mismo. Finalmente, siempre en un ritual lo que va a importar más que cualquier cosa es aquello con lo que yo me siento de acuerdo, porque yo no estoy tratando de demostrarle a nadie, aparte de los espíritus, si lo que estoy haciendo es adecuado o no. Yo me daré cuenta por los resultados obtenidos si es así o no es así. Adicionalmente habrá quienes digan, no, yo no quiero hacer conjuraciones, quiero más bien dedicar un cierto lapso de tiempo, 10, 20, 30 minutos, a la vibración de palabras de poder, por ejemplo, como las que se encuentran en el Grimorium Verum para Lucifer, Belcebú y Astaroth, hablando de energías infernales, que de hecho yo tengo 3 videos cortos, 3 shorts, que se llaman así aquí en YouTube, donde a cada uno de esos señores le he hecho su conjuración, le he hecho su vibración de acuerdo a cómo está en el Grimorium Verum, el cual a mí me parece que es una fuente adecuada porque estas palabras bárbaras no tienen ninguna traducción, respondiendo a la gente que pregunta ¿y qué significan? Nadie sabe qué significan. Y esa es la magia de las palabras de poder. No sabes lo que significan, pero tienen una aura de antigüedad, tienen una aura de misticismo que hacen que cuando las pronuncias es donde sientes y percibes el poder que hay en ellas. Cuando ya uno sienta que la atmósfera dentro de la cámara ritual está lo suficientemente cargada, que llega esta sensación de mareo, de levedad, esta sensación que nos va indicando que esas fuerzas que hemos llamado nos están permitiendo entrar en un estado de trance que a su vez nos permite percibir las energías sutiles que nos rodean. Entonces, ahora sí vamos a entrar en la ejecución del propósito del ritual como tal. Como les dije, puede ser devocional, puede ser pathworking, puede ser evocación, puede ser invocación o puede ser la mera ejecución de alguna obra mágica que se quiere encargar a una entidad en particular. Por ejemplo, en la devoción, bueno, yo he entregado unas ofrendas porque quiero fortalecer el vínculo con la entidad y ahí puedo hacer ciertas peticiones. Necesito que los caminos se me abran, quiero estar limpio, quiero quitar de mí tales energías, ok. Eso es por el lado de la petición, que podría suceder o no dependiendo de varios factores. ¿Qué tan factible es realmente que esto suceda? ¿Qué tanto favor tenemos de parte de los espíritus? ¿Sí? Y por el otro lado, cuando yo hago un trabajo
y se lo encomiendo a la entidad, lo que estoy haciendo es darle fuerza a aquello que estoy ejecutando aquí. Entonces, por ejemplo, aquí en América Latina trabajamos mucho con velas para todo, para la apertura, para la salud, para el amor, para lo que sea. Entonces, digamos, en el caso de un ritual lujurioso en el que yo esté intentando influenciar a una persona para que guste de mí o algo por el estilo, pues entonces esta velita roja que tengo aquí en forma de mujer, donde ya tiene elementos de esa persona que a mí me interesa y tal, lo que hago es que la coloco delante del altar o del espacio del altar con la entidad con la que yo siento que puedo trabajar esto. De esa manera, ese trabajo queda encomendado a esa entidad y tiene, entre comillas, mayores posibilidades de llegar a surgir. ¿Por qué digo entre comillas? Porque todos estos elementos son muy subjetivos. Pero digamos que esa es la lógica que se trata de perseguir cuando se hace esto. Entonces, aquí es donde vamos a ejecutar eso, sea para limpieza, sea para purificación, sea para meditación, sea pathworking. Ya después de haber hecho todo ese acto protocolario, todo ese acto ceremonial, creo que ahí es donde se entiende perfectamente por qué se habla de magia ceremonial, porque se siguen estos pasos. Tampoco se trata de ser totalmente ortodoxo y completamente cerrado y férreo en que tiene que ser así, pero la idea es tratar de seguir más o menos, digamos, como que esta especie de caminito hasta llegar a la ejecución de ese propósito como tal. Dependiendo de lo que se haya hecho, algunos querrán pasar tiempo en, digamos, una actividad meditativa para tratar de percibir con el ojo de su mente las visiones que pudieran llegar hasta él o hasta ella, sea con los ojos cerrados, sea mirando la vela del espíritu que ha llamado, sea quedándose contemplando el espejo negro o un espejo normal, y después de esto pasar a consignar en su diario mágico lo que haya observado, lo cual es bastante positivo, por supuesto, de realizar. Cuando ya se haya terminado todo, es decir, cuando uno ya diga, listo, estoy preparado para el cierre, simplemente uno se para frente al altar, puede volver a hacer los 11 campanazos para terminar y declarar, agradeciendo a los espíritus que el ritual ha sido cerrado, y en lugar de decirles que se vayan y que no estén ahí, que me parece a mí que no es adecuado, sobre todo si se han dejado ofrendas como velas para ellos, que deberían de consumirse en la medida de lo posible, porque son ofrendas por completo, entonces lo más indicado o lo que yo he encontrado en mi experiencia, que puede ser mucho mejor, es hacer una declaración así. Les agradezco por haber venido hasta mi altar. Y así como les he permitido pasar hacia la materia, les pido que me permitan a través de mis sueños y de mis proyecciones astrales llegar hasta sus reinos. Eso me parece a mí que es clave porque todos sabemos que el sueño, la proyección astral es una forma en la que la experiencia mágica continúa y en la que a través de declaraciones como estas podemos focalizar el tema en lugar de simplemente esa noche soñarnos con cualquier cosa o las noches que están por venir. Algunas personas hacen una especie de gesto de reverencia para salir, incluso hay quienes se van sin darle la espalda al altar porque lo consideran una falta de respeto y ya luego se dedican a hacer algo mundano, sobre todo si se sienten muy agarrados todavía por el trance, mareados o algo así. Será adecuado comer algo, tomar algo, realizar alguna actividad mundana hasta ir equilibrando poco a poco la conciencia nuevamente en el estado mundano o profano. En el caso de las ofrendas, ya se sabe que hay que cambiarlas periódicamente. Algunas personas cuentan con la posibilidad de depositarlas en la naturaleza. Eso va a depender mucho de cada quien y de cada tradición, por supuesto. Digamos, algo que por ejemplo yo he aprendido en las últimas semanas, que no lo sabía, es que sobre los árboles, sobre el césped, no se debe de regar licor, no se debe de regar shots de whisky o de tequila o de vodka o lo que se utilice, porque eso puede matar el árbol o la planta, y lo cual por supuesto pues no es adecuado, sobre todo si hablamos de que este sendero tiene mucho que ver con la parte de la naturaleza, las hierbas y otras cosas que tal vez toquemos en alguna otra oportunidad, de manera que las ofrendas cuando se cambien pues simplemente se entenderá que ya el espíritu consumió la esencia de esa ofrenda y se puede despachar simplemente con respeto hacia la basura. Muy bien, espero que este video les haya gustado, que como siempre les haya dejado más preguntas que respuestas. También espero que les sirva como esquema si es que de pronto no había mucha claridad por ahí o incluso si vieron algunos elementos que les parecieron llamativos o que podrían incluir dentro de su propia praxis. Les recuerdo por favor seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde subo contenido adicional, donde me pueden contactar para asesorías personalizadas, lecturas de tarot y demás. Y si les gusta lo que hago aquí en YouTube, les aseguro que hay todo un mundo de contenido esperándolos en mi Patreon, donde pueden encontrar escritos, podcasts del abismo, que son más bien temas
de magia también, por supuesto, de ocultismo desde el sendero de la mano izquierda, explicados a profundidad y detalle desde un formato auditivo. Les agradezco muchísimo por estar aquí, gracias a todos por su apoyo, nos vemos en una próxima ocasión y como siempre, ¡que arda la llama negra!